recordar. Ok, iniciamos la grabación, ¿no? Entonces, vamos a comenzar diciendo pues que entre lo que es la extrapulmonar podemos encontrarla en la pleura, en el ganglio osteoarticular, urogenital y en la parte digestiva, que puede ser primaria o secundaria, también es un porcentaje importante, y la meningoencefálica. En un trabajo que se hizo en el Hospital Loaiza ya hace varios años, ideal sería que cada vez haya más trabajo sobre tuberculosis. A veces pues ya como que no hay muchos, ¿no? O este es uno de los más completos, por eso se los traigo a presentar, porque hicieron la investigación se trató sobre la incidencia de los pacientes que estaban hospitalizados con tuberculosis digestiva. Y tomaron en general 1.911 pacientes, y de los cuales 204 eran de tuberculosis gastrointestinal, ¿no? Y un porcentaje también apreciable asociado con HIV. Las demás tuberculosis pues fueron pulmonares, pleurales, miliar, del sistema nervioso, ganglionar, etcétera. Pero sí jugó una parte importante, jugó un rol importante en este trabajo, lo que es la tuberculosis gastrointestinal. Además de esos pacientes, se vio que acá, a diferencia de lo que venimos, pues, lo que mencionábamos al inicio, nos decía que la parte extrapulmonar era el porcentaje mayor de pacientes que estaban hospitalizados en el lapso de 2004 a 2008 en el Hospital Loaiza. Bien, entonces, ya conociendo entonces que esta tuberculosis digestiva no es infrecuente, vamos a ver también nosotros cómo es que nos podemos contagiar o cuáles son las vías de transmisión de esta tuberculosis. Por la vía oral puede ser por la ingesta de productos no pasteurizados, que eso se ve más en los sitios alejados, en la sierra, donde toman la leche directamente de la vaca enferma. Entonces puede presentarse esta situación. Ahora ya generalmente pues todo es pasteurizado, así que hay menor posibilidad. También puede ser por la ingesta de las secreciones pulmonares y orofaringias, ¿no? Yo tengo mi tuberculosis pulmonar y mis secreciones, todo me los trago, y voy a tener también ahí un factor de riesgo para estas tuberculosis digestivas. Por vía hematógena, que puede ser secundaria a una instalación de tuberculosis pulmonar u orofaringia, o una tuberculosis miliar. Por extensión, por vecindad, que es más raro en los casos, por ejemplo, de tuberculosis peritoneales, que se relacionan con la genital, transmural, o por una ruptura de una víscera, que es mucha esa opción, es más raro. Cuando nosotros hablamos de tuberculosis digestiva secundaria, vemos pues que hay una interrelación de severidad del compromiso pulmonar con el daño digestivo. Y cuando encontramos una lesión pulmonar leve, hay hasta un 8% de compromiso intestinal. Si es moderada, va aumentando hasta un 18%, y si es severa, el compromiso intestinal llega hasta un 80%. Los tipos de tuberculosis digestiva: realmente podemos encontrar tuberculosis en el esófago, en el estómago, en peritoneal, hepática, ¿no? Una adenitis mesentérica, es posible encontrarlo. Y nosotros nos preguntamos cuáles son los sitios de predisposición, dónde es que va a haber mayor esta tuberculosis gastrointestinal. Y vemos pues que está más en zonas de éctasis fisiológica incrementada,
en zonas ricas en tejido linfoide, por eso es en la zona ileocecal hay una parte importante de compromiso. Las zonas con mayor aumento de absorción, zonas de mayor digestión, ¿no? Por zonas, o sea, en los cuales va a haber mayor tiempo de contacto del bacilo con la mucosa. Por eso de repente es que no encontramos mucho en esófago, porque el esófago es como un paso nada más de los alimentos hacia el estómago o de los gérmenes de la... Sobre una úlcera esofágica que no mejora, a pesar del tratamiento, puedo sospechar que sea, por ejemplo, una tuberculosis esofágica. Lo mismo en el estómago, no hay mucha tuberculosis digestiva por la gran acidez que tenemos, y por lo tanto también es más difícil que se pueda presentar esta tuberculosis. Y lo sospechamos de úlceras también, igualmente, que no mejoran con con el tratamiento convencional para una úlcera. Y las biopsias son las que nos van a ayudar para dar el diagnóstico. Bien, entonces, frecuencias de localización a través del tracto digestivo. Miren ustedes cómo se corrobora lo que venimos diciendo, ¿no? En esófago, una menor incidencia, igual en el estómago, va incrementando un poco en el duodeno, en el yeyuno y en el ilio, ¿no? En el yeyuno un 24%, en el ilio un 71% de incidencia con la región ileocecal. Ahí es donde más vamos a encontrar esta tuberculosis intestinal, en el colon, en sigmoides y recto, en menor cuantía. Y los aspectos anatomopatológicos van a estar de acuerdo a los hallazgos endoscópicos, ¿no? Macroscópicamente puede encontrar las formas ulceradas, hipertróficas, donde hay una proliferación fibroblástica, o úlcero-hipertróficas, pero microscópicamente me va a confirmar o me va a dar el diagnóstico de los hallazgos de si hay granulomas, calcium en arteritis tuberculosa. Y el cuadro clínico, ¿cómo yo puedo sospechar que mi paciente tenga una tuberculosis? Generalmente las manifestaciones no son inaparentes, son mínimas, y cuando ya son floridas porque tienen diarrea o porque tienen cuadros de obstrucción, etcétera, es cuando ya la enfermedad pues está más avanzada. Si nos vamos al cuadro clínico, entonces vemos que el dolor abdominal ocupa hasta un 96% de los síntomas por los que el paciente va a acudir a la consulta. Las diarreas también juegan un rol importante, por eso en el estudio de las diarreas crónicas de nuestros pacientes tenemos que indagar mucho en los contactos tuberculosis, tenemos que tener la sospecha también de este diagnóstico. Pero también puede estar asociado con estreñimiento, ¿no? Con meteorismo, con baja de peso, con baja de apetito, con decaimientos, febrículas, fiebres, predominio nocturno, con signos de mala absorción, puede también haber náuseas, vómitos, o como les mencionaba, en los casos ya un poco más complejos, con melena, hematemesis, o enterorragia o rectorragia. Entonces, a tener en cuenta estos síntomas para el diagnóstico de una tuberculosis gastrointestinal. Lógicamente, esos síntomas, de acuerdo a la parte afectada, es donde va a primar algunos más que otros. Generalmente, entonces, como signos, vamos a encontrar a un paciente desnutrido, adelgazado, al examen físico puede haber una cierta resistencia abdominal, la hipersonoridad difusa o local también, la tumoración abdominal, por ejemplo, si es una tuberculosis intestinal, generalmente más vamos a tener
esa masa en fosa ilíaca derecha, que se puede confundir con un plastrón apendicular. Tenemos la ascitis en las tuberculosis enteroperitoneales, ¿no? Edema, por lo mismo de la desnutrición, también la hipoalbuminemia de nuestros pacientes. Puede haber hepatomegalia, esplenomegalia, o ya más complicado sería que encontremos fístulas o lo que son los abscesos rectales. Y si nosotros vamos a hablar de las complicaciones, tenemos, por ejemplo, ustedes que van a hacer su internado, ¿no? Llega un paciente a la emergencia, joven, ¿no? Un adulto joven con dolor abdominal, con diarrea, vómitos, una placa de abdomen y se puede evidenciar que hay una obstrucción intestinal. Entonces, a veces estos pacientes ingresan a sala de operaciones y ahí es donde se hace, en la laparotomía se hace el diagnóstico, ¿no? Entonces, muchos de ellos no evolucionan muy bien porque si encima tienen desnutrición, hipoalbuminemia, etcétera, hay más posibilidad de que haya dehiscencia de suturas, ¿no? O fístulas. Las perforaciones también puede verse en estas tuberculosis intestinal o, como ya hemos mencionado anteriormente, sangrados o síndrome o comportarse como un síndrome de mala absorción. Las manifestaciones pueden ser de tipo de una peritonitis exudativa que hace más o menos un 97% o una fibroadhesiva en el 3%. En este caso de peritonitis fibroadhesiva es donde a veces más vamos a encontrar los cuadros obstructivos. Y vamos a tener en una tuberculosis peritoneal, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que en una tuberculosis, por ejemplo, esofágica, el paciente nos va a referir dolor retroesternal, ¿no? De ese tipo. Si es una tuberculosis digestiva, los síntomas van a ser tipo úlcera, ¿no? Dolor, ardor, cuando come, ingiere los alimentos. Cuando es una tuberculosis peritoneal, el paciente generalmente va a referir distensión abdominal en el mayor porcentaje, el dolor abdominal que es difuso, el paciente va a tener una baja de peso importante, puede estar acompañado de diarreas, de fiebre y definitivamente una parte importante acá va a ser la ascitis y con esta ascitis nos va a servir para poder hacer nosotros nuestro estudio citobioquímico para enviar al laboratorio un ADA para que nos pueda confirmar el diagnóstico. Podemos encontrar también anemia, hipersonoridad, matidez, ¿no? Desplazable por lo mismo de la ascitis o tumoraciones o plastrones. Entonces, los tipos de ascitis que podemos encontrar en esta tuberculosis peritoneal pueden ser de aspecto citrino, amarillo citrino, o de aspecto hemorrágico que nos puede hacer confundir con una carcinomatosis, o purulento con una infección peritoneal, ¿no? Por una ruptura de una víscera o de tipo quilosa. Generalmente el mayor porcentaje lo vamos a encontrar de tipo citrino. Esa es una característica también. Cuando nosotros encontramos una tuberculosis hepática, generalmente las manifestaciones van a ser inaparentes, no va a ser una tipo malestar, alza térmica, decaimiento, astenia, y como síntomas y signos podemos encontrar pues aumento del tamaño del hígado, ictericia, elevación de la fosfatasa alcalina, también las transaminasas van a estar elevadas, y lógicamente si hay ictericia también las bilirrubinas van a estar elevadas. Definitivamente cuando nosotros queremos, sospechamos de una tuberculosis hepática, la biopsia hepática nos va a ser de gran ayuda. Entonces, para hacer mi diagnóstico, ya sea de una tuberculosis digestiva en cualquiera de las partes, digamos, que podamos hallar,
Siempre, siempre tenemos que tener nosotros nuestro basal, nuestra radiografía de pulmones, para ver si no hay un foco primario allí también. En radiografía del tracto digestivo puede ser un tránsito intestinal para evaluar todo lo que es intestino delgado. Una endoscopía digestiva definitivamente va a ser de gran ayuda porque vamos a necesitar tomar biopsias de esas lesiones ulcerosas que les comento que podrían aparentemente no ser de aspecto péptico. El perfil hepático definitivamente porque aparte también de que nos da una idea de cómo está el funcionamiento hepático de nuestro paciente, también al iniciar el tratamiento necesitamos también monitorear estas pruebas hepáticas, ¿no? Por la toxicidad de algunos de los medicamentos. Una ecografía abdominal definitivamente es de mucha ayuda, me va a hacer mis diagnósticos diferenciales, voy a ver si hay hepatomegalia, voy a ver si hay ascitis también, en algunos casos en los cuales no sea evidente al examen físico, etcétera. El estudio del líquido ascítico va a ser muy, muy importante, como les decía, porque no solamente le voy a pedir mi cito bioquímico, mi ADA, sino también puedo hacer un cultivo, una evaluación laparoscópica con biopsia. Esa evaluación laparoscópica se hace cuando definitivamente yo tengo la alta sospecha que es una tuberculosis, pero sin embargo no encuentro el bacilo o hay dudas diagnósticas, entonces la laparoscopía ahí me va a ayudar. Cultivar siempre los líquidos, las secreciones para BK, seguimos nosotros como el BK puede ser en esputo o puede ser también en heces. Generalmente en heces no sale con la frecuencia que nos gustaría, pero en algunos casos también se va a hallar. El ADA, las pruebas de adenosín de aminasa para cuando se trata de tuberculosis enteroperitoneal, hacer mis extendidos, mis coloraciones para ver el BK, que es fácil de ver por los patólogos. En todo caso, si por ejemplo yo tengo mis dudas diagnósticas, pero y una fuerte sospecha que sea una tuberculosis, lo que puedo hacer es lo que se llama las pruebas terapéuticas. Es decir, hay una junta médica del gastroenterólogo, de los que están en la unidad del programa, el famoso PCT, y se levanta pues un acta diciendo que hay una fuerte sospecha de que ese paciente tiene una tuberculosis intestinal o enteroperitoneal o etcétera, y que amerita una prueba terapéutica. Entonces nos da un tratamiento como para una semana, 10 días, y iniciamos. Si nuestro paciente a la semana vemos mejoría del cuadro, es que sí, pues estamos bien encaminados y continuamos. Pero si vemos que no hay mejoría, que nuestro paciente se deteriora, etcétera, entonces hay que buscar otros diagnósticos. Y la laparotomía exploratoria para los casos en que no se pueda tomar, por ejemplo, alguna biopsia hepática y necesite tomar una muestra directa de hígado. El PPD también nos va a hacer de ayuda, las tomografías o el PCR. Entonces tenemos nosotros bastantes ayuda diagnóstica. Eso es lo que les mencionaba de las tuberculosis gástricas, ¿no? Hay lesiones ulcerosas que si yo lo veo así, podría pensar que es una úlcera péptica o de repente es una neoplasia, porque tiene un material blanquecino que es la fibrina, y este es de un paciente con VIH, ¿no? Donde se ven múltiples úlceras activas, con trayectos ya fistulosos, entonces eso me dice que puede ser una tuberculosis, tengo que tomar mis biopsias para confirmar mi diagnóstico. El tránsito intestinal, como les mencionaba, también para ver las válvulas conniventes, paralelas, que es un patrón mucoso, uniforme, y ver cómo está la separación entre las asas. Me sirve también para ver si hay estrechez en el ilion terminal, ¿no? Cómo está el patrón, si hay pérdida del patrón mucoso,
si hay estrechamiento, si hay dilataciones. Recuerden, si es este tipo de tuberculosis va a producir fibrosis, zonas estenóticas que pueden producir cuadros de obstrucción intestinal. La radiografía también de colon a doble contraste, ¿no? Nos evidencia que el patrón mucoso puede verse a veces de aspecto irregular, puede verse hasta pequeñas úlceras o la dilatación de los mismos o engrosamiento de la pared o también pero lógicamente no vamos a poder solamente hacer diagnósticos pues radiológicos. Lo ideal sería hacer una colonoscopía, ¿no? Acá se forman pues estenosis, estrecheces, que si yo lo veo podría pensar de que es un cáncer por el signo de la manzana mordida que parece. Entonces, en una colonoscopía, esta es una ileoscopía, una colonoscopía para diagnóstico de tuberculosis intestinal no está completa si es que no llegan hasta el ilion terminal. Porque allí en el ilion, como mencionábamos, eso es donde va a haber un porcentaje importante de hallazgo de este bacilo. Entonces, si yo veo estas lesiones, puedo pensar muchas cosas. Colitis ulcerativa, de repente un Crohn, de repente parasitosis, de repente una neoplasia. Las biopsias son las que me van a confirmar. Una laparoscopía diagnóstica, ¿no? Peritoneal, puede haber compromiso parietal, visceral, y estos granulitos que son los llamados los gránulos de mijo, que son característicos de esta tuberculosis peritoneal, ¿no? Acá han encontrado los ganglios mesentéricos grandes. Acá las úlceras, engrosamiento de la mucosa, ¿no? Acá, por ejemplo, hay úlceras grandes que están deformando la luz, ¿no? Y a veces son generalmente úlceras de disposición transversal. Esta es una vista colonoscópica del colon ascendente, una gran úlcera profunda, circunferencial, donde están las flechas, los bordes son elevados, edematosos, ¿no? Entonces, podría yo, si veo esa lesión así, podría pensar que es una neoplasia o un Crohn o una colitis ulcerativa, pero la biopsia es la que me va a hacer de gran ayuda. O sea, macroscópicamente tengo las lesiones que no que la única forma de confirmar va a ser pues las biopsias, ¿no? Donde están también, esta es una visión distal del colon ascendente y estas ulceritas pequeñas que se presentan acá donde están las flechitas, acá un poco más grandes, también, ¿no? Yo puedo pensar de que son úlceras simples y es una tuberculosis intestinal. Acá también vemos nosotros cómo vamos a encontrar estas erosiones, ¿no? Bien, acá también una vista del colon ascendente. Perdón. Entonces acá vemos nosotros algunas áreas de mucosa blanquecina y ulceritas también, que si uno no tiene, si mi paciente no tiene una buena preparación en la colonoscopía, pues yo no voy a poder encontrarlo en forma adecuada. Y más aún si hago mi coloración con índigo de carmín, con en este caso uso cromoendoscopía, voy a poder evaluarlos más detalladamente y tomar las biopsias de donde corresponda. Las tomografías abdominales, no vemos gran ascitis tuberculosa, tabicada, para hacer diagnósticos diferenciales de repente con carcinomatosis. La lesión patognomónica de la tuberculosis peritoneal es la siembra. Miren ustedes cómo se ve siembra de la serosa con tubérculos miliares finos, de color gris blanco los de mijo, ¿no?
Entonces, histológicamente vamos a encontrar el nódulo, el tubérculo, un granuloma caseoso, compuesto por restos necróticos, caseoso en el centro, infiltrado de histiocitos epitelioides, rodeado de linfocitos en la periferia, y las células gigantes de Langhans. Acuerden de su examen de histología, ¿no? Que siempre, desde que yo era alumna, me acuerdo que nos ponían en los microscopios las famosas células gigantes de Langhans. Y estos diagnósticos diferencial, hemos venido ya hablando y mencionando nosotros de las enfermedades inflamatorias intestinales, sobre todo del Crohn, amebiasis, balantidiasis, la estrongiloidiasis también, ¿no? Neoplasias, los linfomas, yersinias enterocolíticas, actinomicosis, blastomicosis, histoplasmosis. Recuerden que hay mucha asociación de tuberculosis con pacientes con VIH. Y bueno, ya finalizando toda nuestra clase, vamos a ver respecto al tratamiento, en los cuales estos esquemas, pues, tanto pulmonares o extrapulmonares son similares, solamente vamos a necesitar saber si es que es sensible al tratamiento específico o si es un multidrogo resistente o si es un XMDR, ¿no? Resistente a los multidrogos resistentes. Y el tratamiento para pacientes con y sin HIV es de 6 a 7 meses. Para cuadros que tengan asociación con meningitis van a ser de 9 a 12 meses. Y allí va a haber también el uso de los corticoides en los casos de meningitis, pericarditis, tuberculosis miliar con hipoxemia refractaria, ya en casos muy, muy específicos. Generalmente lo que nosotros vamos a encontrar es nuestro tratamiento ya conocido con isoniazida, rifampicina, piracidamida, etambutol, ¿no? Por 6 meses, primero 2 meses y luego ya variamos al siguiente esquema. Bueno, entonces el tratamiento es igual que para una tuberculosis pulmonar, no va a haber diferencia. Y como dice acá en esta imagen, siempre hay mucho por aprender, ¿no? Yo ya tengo como 35 años de médico, unos cuantos años de docente, como 20 años de docente, y siempre hay cosas nuevas por aprender. Así que, chicos, ustedes ocupen todo el tiempo disponible que tengan para poder cada vez aprender más. Muy bien, ¿alguna pregunta? David. Sí, doctora. Buenas tardes. En una de las imágenes mencionó, o mostró lo que sería esos puntitos blancos, lo que llamó lo de mijo. Eso es lo que también se le conoce con el nombre de piel de gallina, que se encuentra dentro de la mucosa gástrica. ¿Es lo mismo? ¿O eso? No. Esto está en la parte peritoneal. No es en la mucosa gástrica, ¿no? Este es la parte peritoneal. Oh, está bien. En el estómago, si nosotros pensamos en tuberculosis, como les decía, digestiva, más vamos a ver esas lesiones, úlceras, ¿no? Como les he hecho las imágenes, que uno puede pensar que son úlceras simples, pépticas, y la biopsia nos va a confirmar que no, que son otras, que es una tuberculosis, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? David. No, doctora. Ya. Gracias. Ya, muy bien. Entonces, por acá tenía una imagen de lo que se ve también de los gránulos de mijo.
Teníamos un paciente, ¿no? Trabajador del hospital con problemas de diarrea, baja de peso, adelgazamiento y esas son, ¿no? Los gránulos de mi hijo. Están entre el compromiso parietal y visceral. Entonces, de repente se le hace una colonoscopía y hasta ilion y se encuentra pues lesiones como lo que hemos visto ahí. El patólogo lo informa como una enfermedad de Crohn. Entonces se le da tratamiento, pero el paciente no mejoraba. Y se le hace pues ya como última alternativa una prueba terapéutica para tratamiento de tuberculosis y mejoró, ¿no? Entonces a veces también en los casos de patología se pueden enviar a dos patólogos diferentes o hacer una buena historia cuando enviamos para poder que ellos también se puedan orientar un poco mejor. Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay ninguna pregunta, nos vemos el día de mañana a las 11 con el grupo de que va a hablar sobre cáncer gástrico temprano. ¿Bien? Gracias, doctora. Ok, hasta mañana entonces.